Excelente, excelente. Bien, pues sean bienvenidos a esta tercer clase que pues vamos nosotros a, digamos, a ver la parte final para poder ya empezar a usar un espectro. Entonces, pues esta es nuestra clase 2 y vamos a hablar sobre los espectros de diseño modificados para pues, el análisis sísmico. Y bueno, pues este es también parte de nuestro segundo tema o segundo módulo que pues trata sobre cómo vamos a modificar el espectro que vimos el día de ayer, ese espectro transparente, regional o elástico, para modificarlo y ahora sí usarlo para nuestro diseño sísmico. Entonces, pues el tema del que va a englobar todo esto, pues se llama espectros para diseño de estructuras tipo edificio. Hasta este punto, el espectro de diseño transparente, regional o elástico que vimos la clase pasada, ese espectro puede servir, bueno, según el manual de obras civiles, ese espectro nos sirve para cualquier tipo de estructura, no solo tipo edificios, sino también la clasificación que tiene el manual, que puede ser puentes, estructuras, naves industriales, estructuras que habíamos visto de los otros grupos, ¿no? De los grupos A2, grupo B1, grupo B2, ¿no? Entonces, no solo está exclusivamente para edificios. Repito, el espectro de diseño transparente regional, el que vimos ayer, ese sí está apto para usarse para los otros, para bastantes clasificaciones de estructuras. Sin embargo, pues cada una se tiene que modificar dependiendo el tipo de estructura. En nuestro caso, nosotros vamos a agarrar las del tipo edificio. Y con esa clasificación que les estoy platicando, me refiero a esta para que pues para que nos entendamos a qué clasificación me estoy refiriendo. El manual de obras civiles pues hace otra clasificación para los tipos de estructuras diferentes a los edificios que les comentaba. Otro tipo de estructuras ya industriales o de otro índole, ¿no? Estos son los tipos que les digo, que son, bueno, en este caso son 13 tipos. Y lo que yo me refiero, lo que yo les estoy tratando de decir es que el espectro transparente regional, ese es el primer espectro que nosotros hicimos, nos va a servir para todos estos tipos. Solo que cada tipo pues va a tener su forma de modificarlo. Entonces nosotros vamos a modificarlo dependiendo solo el tipo de edificios, ¿vale? Para que no nos perdamos y tengamos en cuenta esto. Esto hablando del manual de obras civiles. Hablando de las normas técnicas complementarias, esas sí están exclusivas, o bueno, no exclusivas, sino que ellas no manejan esta clasificación, sino que pues está hecho para edificios y incluso mantiene también algunas estructuras industriales, pero hasta ahí no se va a otros, digamos, a otros tipos de estructuras como ¿no? Que aquí se va hasta los puentes, presas, tuberías, destinadas bueno, a tuberías en puentes, ¿no? Torres de telecomunicaciones, túneles, todo eso que son obras que hace la CFE. Entonces ellos sí lo clasifican, pero cada uno tiene su forma de modificar el espectro. ¿A qué espectro me refiero? Al transparente regional. Entonces nosotros, por eso es que el curso se llama diseño de edificios, ¿no? Porque es lo que nos vamos a nosotros digamos, a enfocar. Que bueno, que si ven los distintos espectros o las distintos tipos de modificación de espectros en los demás, también tienen cosas similares y son casi los mismos
factores que vamos a ver, solo que pues esos factores a veces no son los mismos, cambian de valor. Pero digamos, con que aprendamos el tipo 1, que es edificios, vamos a poder comprender los demás y se nos va a hacer más fácil también en caso dado que queramos checar otro tipo de construcción. ¿Vale? Entonces nada más para aclarar eso, que por eso se llama tipo edificio. Bueno. Y ahora sí. El espectro, voy a volver a repetir, creo que voy a estar repitiendo mucho esto del cambio o la modificación que nosotros vamos a hacer. Como recordamos, nosotros pues hicimos un espectro transparente regional, o bien le llamamos también un espectro elástico, ¿no? Eso depende de las normas técnicas, ¿no? Entonces, ese espectro, pues, ¿qué influye para construir ese espectro, ¿no? Dijimos que influye la ubicación, es decir, en dónde se encuentra, que eso mismo nos da la zona sísmica donde está. Entonces ahí va una, la zona sísmica. 2 es el tipo de suelo, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, también depende de eso, se construye, ¿no? Y la última, que era la clasificación de la estructura. Entonces, dependiendo de cómo clasificábamos la estructura, pues se armaba nuestro espectro. Y entonces ese espectro pues tiene, digamos, lo que comentábamos, que era la envolvente de otro espectro, que era el de peligro uniforme, que es un espectro, digamos, entre comillas, real, o un espectro que se ha tomado lo más real posible. Sin embargo, este espectro transparente regional es el envolvente, ¿no? Es el que cubre, la mantita que cubre todo y pues es muy conservador. Ya vimos más o menos qué significaba o qué podíamos entender de un diseño conservador, ¿no? Entonces, estas aceleraciones pues son digamos, son aceleraciones de las que pueden ocurrir en un tiempo o más bien dicho en un sismo muy fuerte. Sin embargo, este espectro a veces en un periodo de tiempo pues no va a ocurrir un sismo tan fuerte como digamos el del 2017 ocurrió, tuvo que pasar algún tiempo, ¿no? Entonces pues a nosotros si queremos construir o diseñar una estructura con un espectro transparente regional, repito, va a estar con un diseño muy conservador y va a salir, digamos, entre comillas, muy armado, y esto que lleva pues a que no sea tan viable económicamente. Entonces por eso es que ese espectro que construimos ayer, ahora nos corresponde modificarlo, que en pocas palabras modificarlo se viene en pocas palabras a decir que se reduce, ¿no? Es decir, esas aceleraciones máximas que nosotros ya sacamos, ahora las vamos a reducir un poco más, pero ahora ya no va a depender ni del tipo de suelo, ni de la zona sísmica, ni de la clasificación. Ahora va a depender directamente del sistema estructural que nosotros estemos usando, ya sea un sistema estructural de mampostería, un sistema estructural de concreto, un sistema estructural de marcos de acero. Entonces de eso va a depender ya que se modifique. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues lo que acabo de comentar, ¿no? Ya no diseñaríamos con una aceleración muy alta, ya no diseñaríamos con un diseño conservador, ahora diseñaríamos con una aceleración un poquito más baja, bueno, no un poquito, incluso podemos llegar hasta diseñarlo con una aceleración más baja, pero pues ya más viable económicamente. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a reducir el espectro nada más porque nosotros queremos, sino todo esto lleva un pequeño proceso, unos criterios que debemos de tomar para poder llegar a ese espectro reducido o modificado y así poder, pues digamos, hacer ya nuestro análisis. Entonces, este nuevo espectro que nosotros vamos a conseguir, sí ya nos va a servir para nuestro diseño, diseño sísmico, ¿no? Y bueno, también algo que agregar es que el nuevo espectro de diseño modificado, va a depender tanto de la estructura, que ya les comenté, que los tipos de estructura, como de la capacidad que tenga el sistema de digamos, de ser
o de soportar algún sismo fuerte sin fallar. Y ahí es donde ya viene la última parte de este curso, que va a ser las revisiones, pero eso ya va a ser otro tema, ¿no? Pero en pocas palabras es reducirlo dependiendo la estructura. Eso sería en pocas palabras lo que vamos a hacer el día de hoy. También recordar que el espectro transparente regional lo sacamos del software, ¿no? Dijimos del PRODISYS o del SACIT. En este caso el espectro de diseño modificado igual lo vamos a obtener de esos dos softwares, solo que debemos nosotros saber qué valores van a modificar a este espectro para poder ahora sí reducirlo, ¿no? Y pues al final reducirlo pues va a ser un diseño más digamos, no económico, pero sí más más exacto o más propio de una estructura. Entonces vamos con eso y vamos con el primer digamos factor que va a modificar. Específicamente son 5 factores, 4 factores que son los que van a modificar completamente el espectro. Solo que cada factor sí tiene como que digamos, su chiste para poder elegirlo, ¿no? Ahorita lo vamos a conocer, vamos a ir conociendo cuáles son los valores, cuáles son los factores, y ya después vamos a suponer alguna estructura y vamos a ir viendo para esa estructura qué tipos de valores van a ser los indicados para esa estructura. Pero eso ahorita que lo acabemos. Entonces vamos con el primer factor, y este es el factor de comportamiento sísmico, o también llamado factor reductor por ductilidad. Entonces, este factor de comportamiento sísmico, ustedes lo van a conocer en las dos normas, tanto en las normas técnicas complementarias como en el manual, con la letra Q. Creo que pues, es un poco famoso ya este factor, pero para que lo tengan en cuenta, siempre en estas normas la Q va a referirse al factor de comportamiento sísmico. O también le llaman, les digo, factor reductor de ductilidad o por ductilidad. Y bueno, pues primeramente, gráficamente vamos a ver qué le hace ese factor Q a nuestro espectro. Y aquí les puse una pequeña imagen para que ustedes vean qué es lo que le hace ese factor Q al espectro. Y lo primero que digamos es lo más visible es que hace desaparecer la meseta. La meseta que vimos ayer, que es una zona donde la aceleración es constante. Cuando nosotros le ponemos un factor Q, lo que va a hacer es que esa meseta va a desaparecer y se va a ir disminuyendo conforme avance el tiempo. Esto, si ustedes lo ven, esta rama descendente, a ver, déjenme, voy a poner el marcador de puntero. Ahí está. Esta rama que ustedes observan, esa pues básicamente se mantiene. Quizás no exactamente, pero se mantiene estas dos curvas. Sin embargo, lo más importante es que la meseta desaparece y ya no hay una parte constante, sino ya solo hay un punto máximo. Entonces, eso es lo que le hace gráficamente a nuestro espectro. Hace que la meseta desaparezca. Y bueno, pues vamos a encontrar estos tipos de factores, que es el Q igual a 1.25, Q igual a 1.5, Q igual a 2, 3 y 4. Y en las normas técnicas vamos a encontrar Q igual a 1, Q igual a 1.5, 2, 3 y 4. Si observan, todo va del 1 al 4. No hay, en ninguna norma existe el 5, 6, 7, 8. Todo es del 1 al 4. Y más adelante vamos a ver qué debemos de cumplir o para cuál funciona cada Q, ¿vale? Pero pues nada más les quería comentar que gráficamente sucede eso, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir, no? Bueno, pues que ya no vamos por ejemplo, si su periodo cae entre TA y TB, si hubiese sido el espectro transparente, que es el anaranjado, todavía nos tocaría una aceleración muy alta.
Si estamos más o menos por acá y seguimos otra vez, nos sigue tocando la misma aceleración alta. Entonces hay un rango muy grande donde pues nosotros vamos a encontrar una aceleración alta. Sin embargo, al aplicarle el factor de comportamiento sísmico, si yo me localizo acá, vean, disminuye. Y si yo me localizo acá, también vuelve a disminuir. Entonces ahí ya estamos hablando de aceleraciones más bajas, ¿vale? Pero bueno, pero está muy bonito, ¿no? Voy a diseñar con aceleraciones más bajas, pero digamos, ¿a qué costo? O por qué, cómo yo determino que esa aceleración va a ser más baja. Bueno, pues aquí viene lo interesante, que es que depende directamente en este caso del material. De los materiales más comunes que manejan las normativas, pues es el acero, el concreto, la madera, la mampostería, ¿no? Bueno, que la mampostería viene siendo de concreto, de cemento también, pero se maneja diferente. Pero en este caso específico, hablando de materiales, pues son los más significativos: concreto, acero, y madera, ¿no? En específico el acero estructural también es parte, ¿no? Aquí lo puse diferente para que viéramos la diferencia, ¿no? Aparte es el acero de refuerzo y aparte es el acero estructural. Pero bueno, el acero de refuerzo pues va combinado con el concreto y pues se hace en el concreto reforzado, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar a esto? Bueno, que dependiendo del material nosotros vamos a definir un valor Q. Las dos normas nos indican, nos dan unas grandes letanías de qué es lo que se debe de cumplir, qué tipo de sistema estructural puedo usar para un Q de 1, Q de 2, Q de 3, pero así hablando forma simplificada, el material es el que nos va a decir o nos va a dar la mejor información. ¿Por qué? Bueno, porque la ductilidad, recuerdan que era la ductilidad, ¿no? Pues si recuerdan, esta ductilidad va muy relacionado a una gráfica que nosotros conocemos como gráfica esfuerzo de deformación, ¿no? Que voy a medio dibujarlo por aquí, más o menos, que, era más o menos así, ¿no? Algo así, solo depende del material, ¿no? Entonces, está aquí la deformación, ay, perdón, y aquí está el esfuerzo. Entonces, ¿qué pasaba, no? Que entre más esfuerzo, más se deformaba. Pero había unos materiales que se deformaban sin haber, sin haber completado un esfuerzo grande o, o pues no tenían la capacidad elástica que debe tener. Es decir, cada material, su elasticidad o su módulo de elasticidad pues es diferente. El módulo de elasticidad del acero pues es muy alto, es de 2 millones, ¿no? El, de, el del acero de refuerzo pues es de 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El del concreto pues es 14,000 veces la raíz del F'(c). Entonces todos van variando. Sin embargo, pues podemos decir que el más elástico o el material que mejor se conforma o mejor tiene un comportamiento dúctil es el acero. Recordemos que la ductilidad lo podíamos hacer en un experimento con una barra de acero, ¿no? O con un alambre, ¿no? Que por más fuerza que hagamos, se iba haciendo como más chicloso, pero todavía no se deformaba y tenía digamos, llegaba a la falla, pero después de un largo tiempo, ¿no? Entonces, eso lo llamamos como digamos, un comportamiento dúctil, ¿no? Para tenerlo un poquito más, digamos, entendido, vamos a usar digamos, el contrario a algo dúctil, que es lo frágil, ¿no? Que es una copa de vidrio. El vidrio es muy frágil, un golpecito y ya se quiebra. Entonces ahí ya podemos ver los extremos, ¿no? Una barra de acero la doblas tú y no se quiebra. La puedes seguir doblando y todavía no se quiebra. Pero si la doblas y la vas doblando mucho tiempo, pues obviamente va a alcanzar a su límite de falla, ¿no? Y pues se va a romper, pero pues
tiene una gran capacidad de resistir, ¿no? Una deformación sin llegar a la falla. Entonces, podríamos decir, ¿no? El acero es muy bueno, es muy bueno. El concreto, pues, no tiene una propiedad tan buena elásticamente como el acero, pero pues tiene una buena propiedad elástica. Y bueno, pues ya si hablamos de estructuras de mampostería, pues esas sí son muy frágiles. Y bueno, ya si hablamos de madera, también son frágiles, aunque sorprendentemente no tan frágiles como las de mampostería. Pero pues eso ya depende, les digo, de su modo de elasticidad de cada material. Entonces, ¿a qué vamos? El factor Q nos va a indicar, o lo podíamos ver, como la ductilidad. Entonces, si decimos que las estructuras de mampostería son muy frágiles, entonces vamos a estar hablando que en este tipo de estructuras vamos a estar manejando Qs muy chiquititos, que es un Q de 2, un Q de 1.25 o incluso un Q de 1, dependiendo la normativa. Pero básicamente para abrirnos el panorama, en ese orden vamos a estar. Una estructura de concreto reforzado, pues esta, pues decíamos, puede llegar también a ser muy elástica, pero todavía tiene una parte que no es tan elástica, que es el concreto. Juntos, acero y concreto, pues hacen maravillas, pero pues dependiendo también que es un material el cual su construcción a veces no es la mejor, por eso también lo catalogan en un Q igual a 2, un Q igual a 3 y también se puede llegar con concretos de alta resistencia con un Q igual a 4 o un concreto con un armado digamos, muy conservador, puede llegar a un Q igual a 4. A lo mismo que el acero. El acero está en un Q igual a 3 y en un Q igual a 4. Podríamos ponerle 2, pero el acero sería desaprovechar sus propiedades si nosotros usáramos Q igual a 2, porque pues no es tan frágil. Tiene propiedades elásticas, entonces podríamos diseñarlo con Q igual a 3 y Q igual a 4. Y bueno, pues la madera también está en un orden igual que el de la mampostería, entre 2, 1.25 y 1, ¿no? Pero, algo importante también que agregar es que nosotros, obviamente aquí lo estamos viendo con materiales, ¿no? El acero, estos Q, el concreto, estos Q y la mampostería, estos Q, ¿no? Pero también su forma de construcción nos va a determinar también el Q. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues por ejemplo en mampostería, si nosotros usamos un bloque hueco, este bloque hueco pues es mucho más frágil que un bloque sólido. Un bloque sólido pues hasta nosotros decimos, no, pues por lógica un bloque sólido es más resistente que un bloque hueco, ¿no? Entonces aquí ya se divide, ya el bloque hueco, como el que estamos viendo ahí, ya ese sí, Q menores a 2, ¿no? 1, 1.25 y así. Y en cambio, si yo uso un bloque sólido, pues puedo garantizar digamos, un pequeño más de ductilidad. Entonces, pues ya si es macizo, ya puedo usar Q igual a 2. ¿Vale? Entonces ahí ya, digamos, una ya subdivisión de la mampostería. Ahora del concreto. En el concreto es un poquito más, no sencillo, pero más fácil de entender. Porque esto solo va a depender de los armados. Es decir, para un Q de 2, la normativa nos va a disponer un armado. Para un Q de 3 nos va a restringir más, digamos, el armado nos lo va a decir que sea un poquito, nos va a exigir más, ¿no? Nos va a exigir el armado, por ejemplo, ¿no? Que los estribos estén más pegaditos, ¿no? Un ejemplo. En Q2 nos permite que estén más separados. Y en Q4 pues ya nos pone cosas más exigentes. Pero pues con el armado podemos lograr Qs mayores que 3,
¿no? Hasta 4. Y en la cuestión del acero, les digo, pues ya por sí solo es un material muy, muy bueno. Sin embargo, podemos mejorarlo. ¿Con qué? Pues con aditamentos, ya sea con conexiones precalificadas, conexiones muy, muy, muy buenas, los famosos contraventeos o arriostres. Ese tipo de aditamentos pueden hacer que nosotros logremos una estructura muy dúctil y pues podamos diseñar con un Q mayor a 3, ¿no? Y ya hasta llegar hasta el 4, ¿no? Que es el máximo, ¿vale? Pero de todo lo que les estoy diciendo, para poder lograr esos Q, ¿qué conlleva? Pues conlleva que tengamos que, pues pagar o que nuestras construcciones queden un poquito más caras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el armado, podemos decir que pues va a costar más, ¿no? Ah, sí, dime Héctor, Héctor. Ajá. 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 Ajá, así es, específicamente así. Y ya que mencionas la palabra confinar, que podríamos asociarlo con la mampostería, estructuras que realmente no están confinadas, que están hechas hacia a la patada, se les coloca un Q igual a 1, por lo mismo, no están confinadas, ni siquiera podríamos llamarle que están, que podríamos llamarle mampostería confinada, ¿no? Pero pues existen y las hacen y pues ahí sí podríamos ponerle un Q igual a 1, ¿no? Pero sí, así como lo dices, entre mejor armado esté o entre mejor confinado esté, mayor va a ser el Q. ¿Y qué nos lleva el Q? Ya vimos, ¿no? Que el Q nos hace reducir nuestro espectro, es decir, diseñar con una aceleración más pequeña, ¿no? Que no es tanto por decir así que nada más lo estoy reduciendo, ¿no? Sino que se reduce o nos dan el permiso de reducirlo porque se sabe que esa estructura al estar bien armada pues va por la misma construcción pues va a resistir un sismo de gran magnitud, ¿no? Pero sí, así como lo mencionas, es eso, es entre mejor construido esté, más confinado, con un mejor material, pues ese valor de Q pues lo vamos a poder reducir más. Es por eso que así como está, por un ejemplo, así como está la línea verde, claramente esa podría ser un Q igual a 1, que está muy cerquita de nuestra, digamos de acá del espectro transparente. Si nosotros eligiéramos un Q igual a 4, van a ver en la gráfica que va a estar más o menos así. Va a estar bien reducido, porque pues es un Q, digamos, que nosotros estamos garantizando que esa estructura va a ser muy dúctil, ¿vale? Y bueno, ese es con respecto al factor por ductilidad. Que bueno, pues como extra nada más se los voy a enseñar en lo que nos dice la norma, pero pues todo eso por eso se lo expliqué de otra manera, no tan, digamos, aquí en la norma, porque pues aquí sí ya tiene otras cositas, pero la idea o el general es eso, dependiendo del material y la calidad de construcción que nosotros tengamos o los aditamentos que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, acá les digo, nos viene las 4, Q4, Q3, Q2, Q1.5 y Q1.25. Vean que la 4, para poder nosotros reducirlo o que podríamos llamarlo, que nos den permiso de reducirlo a Q4, vean que son 5 puntos que nosotros debemos de cumplir en específico de esta normativa que es la del Manual de Obras Civiles, ¿no? Por ejemplo, algún punto de ejemplo, por ejemplo acá, los marcos y muros de concreto reforzado cumplen con los requisitos que se fijan
que se fijan para marcos y muros dúctiles en las recomendaciones y normas de diseño estructural vigente. Cuando vean esta palabra RNDEB en la norma, significa esto: normas, recomendaciones y normas de diseño estructural vigente. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a las normas técnicas complementarias. Entonces, una te lleva a la otra y la otra te lleva a otra, ¿no? El reglamento de construcciones me mandaba al manual de obras civiles, pero el manual de obras civiles también me manda a las normas técnicas. Y eso también lo vamos a observar en un momento. Vean también aquí Q3. Ya nos dice, si no cumpliste alguno de los puntos del Q4, pues prueba con Q3 y ves si también cumples algo de esto. Y bueno, que si no cumples con esto, pues ya te vas al 2 y así. Y lo que les decía de las mampostería, por ejemplo, aquí el Q15, aquí nos dice muros de mampostería de piezas huecas. Y si nos vamos a Q2, nos va a decir acá muros de mampostería de piezas macizas. Entonces, vean que ese tipo el tipo de pieza que nosotros usemos ya nos está determinando qué tanto lo vamos a reducir nuestro espectro. Y bueno, pues así lo maneja lo que es el manual de obras civiles. La norma técnica lo maneja igual, pero tiene digamos, un extra, podríamos llamarle, que hace que varíe eso, ¿no? Entonces ahorita les voy a enseñar las normas técnicas y van a observar lo siguiente. Aquí igual lo mismo, es Q1, Q2, Q3 y Q4, solo que aquí ya maneja el nombre de ductilidad, ya dice ductilidad alta, ductilidad baja o ductilidad media. Ahí ya casi todo lo engloba en tres tipos de ductilidad: baja, alta y media. Y aquí viene una tablita por cada tipo de material que nosotros usemos y por qué estructuración le vamos a dar a nuestra edificación, ¿no? Por ejemplo, esta tablita que ustedes ven es exclusivamente para estructuras de concreto. Y vean aquí, por ejemplo, una estructuración de marcos. Voy a tener ductilidad alta, ductilidad media y ductilidad baja. Y aquí está el factor de Q que yo le voy a asignar. Y así, por ejemplo, un sistema formado aquí por muros de concreto, igual voy a tener una alta, una media, una baja. Y van a ser los mismos factores. Así va a estar dado en cuestiones de esta parte. Y lo que les comentaba, en el caso de concreto, para decir que mi estructura es de utilidad alta, tengo que cumplir con disposiciones de armado, que es lo que les comentaba: poner estribos más pegaditos, usar, por ejemplo, en ductilidad baja te permite usar, por ejemplo, no sé, eso sí no me acuerdo, pero por ejemplo, que te permite usar varillas del 3 para una viga. En ductilidad media ya no te permite usar varillas del 3, ya tienen que ser varillas del 4 hacia arriba, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero esto pues se puede ver fácilmente con simples armados, ¿no? Bueno, no simples, pero sí, porque sí hay unos armados medios extraños que hay que cumplir, pero les digo, todo eso cuesta dinero, ¿no? Y por eso a veces se maneja ductilidad baja con un Q igual a 2. Y pues ahí es la restricción que tenemos por no pues invertir en el armado. Pero eso es lo que nos traen las dos normas que que nosotros podemos encontrar, ¿no? Y bueno, pues en el pequeño PDF que yo les puse ahí en el Classroom, pues ahí viene todas estas normas, pero pues les digo, ya no tienen que buscarle en las normas. Ya aquí pues ya van a encontrar esas tablitas en una sola en una sola hoja, para que pues no las tengan que buscar, ¿no? Bueno, aquí están, ¿no? Las tablitas esas son las nuevas tablitas, ¿no? Pero bueno, entonces eso es con respecto al factor reductor por ductilidad. Que es fácil decir un 1, un 2, un 3, un 4, ¿no? Pero todo eso tiene su manera, ¿no? Y les digo, pues por lo regular,
lo que más se usa es el Q igual a 2. Por lo mismo, si estoy usando una estructura de mampostería, pues yo casi recomiendo, por ejemplo, muros macizos, ¿no? Muros de bloque macizo, ¿no? Por ejemplo, para una estructura de concreto, pues no, no le meto un armado tan alto como el de una ductilidad media, pero sí cumplo con lo que es de la ductilidad baja. Y en acero, por ejemplo, pues ahí con cumplir con las conexiones precalificadas, pues ya estoy haciendo un poquito más dúctil mi estructura. Y puedo hacerle un Q de 2, aunque yo sé que ese sí tiene la capacidad de llegar a un Q igual a 3, ¿no? En cuestión hablando del acero estructural. Pero bien, ese sería el primer factor, ¿no? Ahora nos vamos con el segundo, que es el factor reductor por sobreresistencia. Todos los materiales tienden a tener digamos, un grado de sobreresistencia. Sin embargo, ahora ya no nos vamos a fijar tanto en el material, sino ahora digamos, en la parte estructural, ¿no? Que viene siendo casi lo mismo, pero ahorita se van a dar cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Aquí hablamos del material, ¿no? Del material en específico, ¿no? Ya aquí ya vamos a hablar de la estructuración, ¿no? Si es una estructura de marcos, si es una estructura de concreto reforzado, pero con muros, si es una estructura de mampostería, si es una estructura, ahora sí, de marcos de acero. Entonces, es muy similar, la verdad sí es muy similar, solo que pues ahora ya tiene que ver muy específicamente con tu estructura. No tanto ya la ductilidad que pueda generar, sino la propia estructura que tanto de sobreresistencia puede generar. Y bueno, pues aquí lo podemos observar. Aquí ya se reduce a solo tres datitos, que es R igual a 2, R igual a 2.5, R igual a 3, según el manual de obras civiles. Y según las normas técnicas solo tenemos de 2. O es R igual a 2 o es R igual a 1.75. Y ahora sí, gráficamente, ¿qué le estaría pasando a nuestro espectro? Ahora, lo que está pasando aquí es que la meseta la vamos a bajar. Recuerdan, en el otro la meseta desaparecía. Aquí la meseta va a seguir, pero pues va a ser con un valor más pequeñito. Es decir, todo se está reduciendo en esta parte de la meseta, digamos, constante. Todo se desplaza, podríamos llamarle así, pero hacia abajo, ¿no? Se reduce. Pero pues manteniendo la parte constante de la meseta. Entonces, gráficamente eso es lo que pasa. Y bueno, les comentaba, ¿no? Que esto depende de la estructuración y del sistema estructural como tal, ¿no? De marcos de concreto, de mampostería, estructuras de madera, estructuras de acero. Aquí ya no es tan delicado como el Q. El Q sí, si algún día lo llegan a hacer, sí ténganle un poquito de cuidado al Q, porque pues ese va a determinar muchas cosas. Y la sobreresistencia, pues va a venir de la mano del Q. Entonces, si hacen bien si revisan bien el Q, ya la sobreresistencia, ya va a venir de una manera más, digamos, más fácil, o lo van a poder deducir más fácil. Y bueno, pues ahora que ya solo tenemos menos incisos, pues lo podemos clasificar más fácil. Y bueno, nos vamos a ir a las normas para ver qué nos dice específicamente de este tema de la sobreresistencia. Que en este caso sí está más fácil en la parte de las normas técnicas que en la parte del manual, ¿no? Pero pues igual no está tan difícil, pero les digo, sí está más fácil de identificar en las normas. Pero bueno, vamos entonces aquí con el manual. ¿Qué nos dice? El factor reductor por sobreresistencia, en este caso, puede diferir en las dos direcciones ortogonales en la que se analiza la estructura.
algo que no había tenido el tiempo de decirles, que pues por lo regular casi siempre se, se, este, se sugiere que se hagan dos tipos de análisis en dos direcciones, en la dirección X y en la dirección Y de nuestra estructura. Entonces, este primer factor, que es el de sobreresistencia, es el primero que nos dice que puede diferir en las dos direcciones. Entonces, para los tipos de edificios se divide en estas tres. Y vean, por ejemplo, el R igual a 2 nos indica marcos de concreto reforzado compuesto de los dos materiales diseñados con Q3 o Q igual a 4, Q igual a 2, perdón. Entonces aquí ya está interfiriendo la Q. Entonces, por eso es lo que les decía, ¿no? Que si sacábamos bien la Q, ya esto ya nos podría ser más fácil. ¿Por qué? Pues por ejemplo, yo diseñé algo con Q igual a 4, pues digamos, es tan fácil como venir aquí y ver pues cuál de mi estructura pues cumple con eso, ¿no? Y aquí ya se reduce a 2, al 2.5 y a 3, ¿no? Pero pues tengo que ver el tipo de estructuración, pero pues ya la Q ya nos da una idea. Entonces, por eso es que le digo que va relacionado con la Q. Por ejemplo, aquí decíamos, ¿no? Por ejemplo, dice marcos de concreto reforzado, de acero estructural, compuesto de los dos materiales, diseñados con Q3 o Q2. Ahí ya tengo una pauta para ponerle R igual a 2. Y ya nos indica otro tipo de estructuraciones, ¿no? Columnas de acero, dice hechas con elementos de concreto prefabricado, o muros de mampostería de piezas huecas. Entonces, si yo tengo una estructura de mampostería de piezas huecas, le voy a poner una sobreresistencia de 2. Y ahora nos vamos con 2.5. Aquí nos dice igual marcos dúctiles, pero ahora diseñados con Q igual a 4. Bueno, entonces si yo tengo esa estructura, pues le asigno una sobreresistencia de 2.5. En cuestión de muros de mampostería, nos dice mampostería de piezas macizas. Entonces, las piezas macizas automáticamente yo le voy a asignar un R0 de 2.5. Y para R3 me dice marcos dúctiles de acero estructural diseñados con Q3 o 4. Esa es una opción. Dice sistemas de muros de placas de acero de concreto diseñados con Q3. Estructuraciones mixtas dúctiles diseñadas con Q4. Y vean que aquí la sobreresistencia 3 es exclusivamente para allá. Estructuras con un valor de Q elevado, ¿no? Que está entre el orden de 3 y de 4. Entonces vean que esta sobreresistencia, obviamente, para Qs muy chiquititos le va a corresponder un 2. Y para Qs ya más mayores le va a corresponder un valor de 3. Y pues estos son los tres, digamos, factores de sobreresistencia que le van a corresponder dependiendo tu estructura, que pues va ligado al punto anterior, que es la ductilidad. Algo que alguna estructura que no se mencione aquí nos dice que vamos a usar una sobreresistencia de 2. No sabemos esa estructura cómo va a responder, entonces se le maneja un índice que es el de 2, ¿no? Que es el más bajito. Y bueno, esto sería que puede diferir en las dos direcciones. Pues puede ser que en una estructura, unos marcos de concreto, en una dirección le pongas muros de concreto y en otra solo queden los marcos, entonces ahí puede diferir un poco este factor de sobreresistencia, aunque yo pues les recomendaría que siempre agarren el menor, es decir, si de las dos direcciones les dio en un lado 2 y en el otro lado ustedes determinan que es 2.5, pues agarren siempre el menor, que va a ser en este caso el de 2, ¿no? O que ustedes están entre 2.5 y 3, pues agarren el menor de los dos, que es el de 2.5, para, digamos, simplificar un poco sus análisis, ¿no? Obviamente que si ya después de su análisis ya les sale demasiado armado, entonces ahí sí ya regresan y ya como que lo hacen un poquito ya más con pincitas, ya a ese sí ya le ponen 3, a ese 2.5 para diferir en el armado y que no salga tan armado o cuestiones así, ¿no? Pero principalmente yo les recomendaría que inicien con solo uno,
que es el menor de los casos que ustedes, que a ustedes les salga en sus criterios, ¿no? Y bueno, eso sería eso sería todo con la parte de la sobreresistencia. Ahorita lo vamos a ver más gráficamente, con una gráfica vamos a ir moviendo los datos y vamos a ir viendo cómo pasa, ¿no? Pero aquí les dejaba yo la imagen para que ustedes vieran de forma un poquito mejor, ¿no? Y bueno, ese es el segundo, que les digo va muy relacionado al Q. Y viene el tercero, que sí, ya está muy relacionado con la estructuración de nuestra estructura, es decir, la geometría o digamos las columnas o las líneas de defensa que vayamos poniendo. Ahorita vamos a ver qué es eso de las líneas de defensa para que entiendan un poquito más. Pero ya les digo, ya va muy relacionado a la geometría, ¿no? A cómo está construido nuestra estructura. Y bueno, aquí sí ya hay una diferencia entre las normas técnicas y el manual de obras civiles. En el manual de obras civiles le vamos a llamar factor reductor por redundancia. En las normas técnicas complementarias le vamos a llamar factor por hiperestaticidad. Y básicamente hablan de lo mismo, solo que el nombre pues es un poco diferente, pero los factores incluso son los mismos. Y bueno, pues el valor, como se conoce, también cambia. En el factor de reducción por redundancia es un ρ y en el de hiperestaticidad es un K. En este caso K1. Pero los coeficientes son los mismos. Aunque para poder definirlos sí varía en las normas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un ejemplo, porque sí tiene un poquito de chiste, ¿no? Pero esas son los valores de los factores reductores por redundancia o por hiperestaticidad, que yo le llamo factor también por lógica, ¿no? ¿A qué me refiero con lógica? Ustedes imagínense una casa de mampostería, ¿no? En la primer planta, imagínense que solo ponen los muros del contorno de su casa, ¿no? Todos los muros y nada más le dejan una puerta. Ahí está. Ahora, imagínense otro caso, otra casa que igual tiene muros alrededor, tiene su puerta acá, pero ahora imagínense que esa casa pues ya tiene unos muros acá, unos muros acá, unos muros acá, unos muros acá, unos muros acá y otro muro por acá, ¿no? Por lógica, pues obviamente ¿cuál va a resistir más? Pues va a resistir más el que tiene más muros porque tiene más redundancia en su estructuración. Por eso mismo la palabra de redundancia. En este caso donde solo los muros están perimetrales, no tiene nada en el centro, entonces pues está muy débil. Es como cualquier persona, ¿no? Que tiene sus piernas débiles, pues obviamente no va a resistir tanto una barrida, por así decirlo, ¿no? O algo que lo golpee por la parte de abajo, ¿no? Entonces, por eso es que yo también lo conozco por pues, un factor de lógica, ¿no? Es lógicamente, pues va a pasar esto, ¿no? ¿Por qué? Pues no tienes muros. Y lo mismo pasa con columnas. Si tienes pocas columnas abajo, pues obviamente no va a resistir, pero si lo tienes llenos de columnas, pues va a ser redundante y va a ser lógicamente que va a resistir. Y gráficamente, ¿qué le va a pasar a nuestro espectro? Bueno, pues aquí todo va a bajar, digamos, de una forma, digamos, constante, por así decirlo, que va a bajar todo va a bajar con este factor. Porque pues es un factor que va a dividir a todos los datos que nosotros encontremos acá. Si acá es 1 entre 1 nos va a dar 1, ¿no? O sea que es 2 entre 1 nos va a dar 1. Entonces todo esto se va a ir reduciendo conforme estos datos.
Y todo va a ser igual para todos los puntos de nuestro espectro. Y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto para que ustedes puedan entenderlo. Vean, nosotros tenemos esta estructura, ¿no? Tenemos ¿cuántas columnas? Tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Tenemos 4 columnas en dirección X y en dirección Y tenemos 1, 2, 3 columnas, ¿no? Aquí tenemos 3 columnas. Aquí tenemos 3 también, aquí tenemos 3 también, aquí tenemos 3 y, bueno, aquí 4, 4 y 4, ¿vale? Estamos hablando columnas. Pero pues las columnas pues crean ¿qué? Crean los marcos, ¿no? Entonces pues aquí si lo vemos así en planta, pues aquí se va a crear un marco, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí hay un marco, aquí hay otro marco y aquí hay otro marco, ¿no? A lo mismo que en la otra dirección, aquí hay un marco, aquí hay otro marco, ¿no? ¿Vale? Y ahora vamos a meter el término de crujía. No sé si recuerdan que era una crujía. Pues la crujía le vamos a llamar al espacio. Esta es una crujía, todo esto es una crujía, esto es una crujía, esto es una crujía, esto es una crujía, esto es una crujía. Entonces, el espacio que hay entre columna y columna, nosotros le vamos a llamar crujía. Y bueno, pues ya sabemos a qué le llamamos marco, ¿no? Entonces, las normativas me hablan de esto. Dependiendo de cuántos marcos y cuántas crujías tenga, va a ser el valor que nosotros le vamos a asignar. Por ejemplo, aquí podríamos decir que en dirección X, ay, perdón, perdí aquí está. En dirección X vamos a tener que un marco, aquí un marco, 2 marcos, 3 marcos, ¿no? Entonces vamos a tener 3 marcos, 3M. ¿Y cuántas crujías? 1, 2, 3 crujías. 3 marcos y 3 crujías. Y en el otro sentido, que es en Y, vamos a tener una crujía, 2 crujías. 2 marcos y 2 crujías, ¿no? Por lo regular, los marcos y las crujías van muy relacionados, ¿no? 2 crujías, ¿no? Entonces, pues es casi lo mismo, ¿no? Podríamos llamarle. Pero pues les menciono crujía porque pues van a encontrar esa palabra en las normas. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la norma para nosotros poder catalogar esta pequeña, digamos, edificación. Entonces, por ejemplo, permítanme, voy a borrar algunas cosas aquí que no me van a funcionar y vamos a ir a ver la norma, a ver qué nos indica. Entonces, ahí está. Voy a irme otra vez a las normas. Y aquí nos está, dice 0.8 cuando se cumplan los siguientes requisitos. En estructuras con al menos 2 marcos o líneas de defensa, los marcos van a señalar estos marcos. Ay, perdón. Los marcos que ya nosotros tenemos. Entonces, vamos a contar cuántos marcos hay en una dirección. Ya vimos que era un marco, ¿no? Estos son los marcos, ¿no? Sin embargo, vamos a contabilizar que todo esto es un marco. Entonces aquí hay un marco, aquí hay otro marco y aquí hay otro marco, ¿no? Ahí tenemos 3 marcos. Y las crujías van a ser 1, 2. Pero vamos con calma, vamos a seguir leyendo lo que nos indica. Porque esto sí está un poquito, no confuso, pero sí un poquito que nos trae de aquí para acá, ¿no? Dice, en estructuras con al menos 2 marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis, cuando se dispongan marcos de una sola crujía de estructuraciones equivalentes. Cuando nosotros digamos o veamos que diga líneas de defensa, vamos a tenerla también como un muro. Aquí nos dice un solo muro por línea de defensa. Es decir, si nosotros tenemos un muro, eso va a ser una línea de defensa. Entonces, eso es lo que aquí dice
al menos 2 marcos o líneas de defensa. En un row igual a 1 nos va a decir con estructuras con al menos 2 marcos o líneas de defensa paralelas en la dirección de análisis. Vean, es un poquito igualito, pero ya nos dice que las crujías aquí son al menos 2 crujías y aquí al menos una sola crujía. Rho igual a 1.25 dice, ahora son 3 marcos o líneas de defensa y 3 crujías o estructuraciones equivalentes. Entonces vamos a ir paso por paso para definir en nuestro pequeño ejemplo cuál les va a aportar o cuál va a ser su valor de redundancia. Vale, entonces vamos a ver acá. Perdón. Ahí está. Vamos a ver cuánto le proponemos a cada dirección. Pero vamos a ir primero con una dirección. Primero la dirección X. Vamos con la dirección X. Vamos con la dirección X, ¿vale? Entonces la dirección X. Vamos a ver cuántos marcos o líneas de defensa paralelos a esa dirección existen. Paralelos, ¿no? Recuerden, paralelo es que está en paralelo, ¿no? Está al ladito. Entonces vamos a ver, esta es una línea de defensa, esta es otra línea de defensa y esta es otra línea de defensa. Entonces, ¿cuántas líneas de defensa tenemos? Tenemos 3 líneas de defensa. Ahora, vamos a ver, dice, ¿cuántas crujías hay? Estas crujías las vamos a contar igual en este sentido. Entonces, aquí tenemos en dirección igual, dirección paralela. Entonces, aquí dice, al menos 2 marcos o líneas de defensas paralelas en la dirección de análisis. Yo estoy analizando la X, entonces mis líneas de defensa son esas, ¿vale? Ahora, dice, cuando se disponga de marcos de una sola crujía o estructuraciones equivalentes. Entonces, estos marcos o estas líneas de defensas, ¿cuántas crujías tienen? Aquí tiene 1, aquí tiene 2 y aquí tiene 3. Entonces, tiene 3 crujías también. Entonces, ¿cómo digamos, la catalogaría? Entonces voy a venir y voy a ver cuál tiene 3 o cuál es mayor a 3. Entonces veo que 1.25 dice en estructuras con al menos 3 marcos, ya cumplí que son 3 marcos, y que disponga de al menos 3 crujías. 3 crujías, cumplo con las 3 crujías. Entonces, puedo llamarle que su redundancia va a ser de 1.25. ¿Vale? Ahora me voy al otro lado, que es al Y. Entonces, lo primero es cuántas líneas de defensa tengo en esa dirección. En Y tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4 líneas de defensa paralelas. Sin embargo, voy a ver las crujías. Aquí solo tengo 1 y 2 crujías. Tengo 2 crujías y 4 líneas, ¿no? Entonces, voy a ver en 4 líneas de defensa, pues cumplo con 1.25, ¿no? Pero en las crujías no cumplo. En crujías voy a ver cuál tiene 2. Entonces me pertenece el row 1, que dice al menos de 2 crujías. Entonces aquí 1 y aquí 2. Entonces esta dirección, que es la dirección Y, le va a corresponder un row igual a 1. ¿Vale? Entonces todo esto depende de las estructuraciones. Obviamente nosotros vamos a verificar esto pues cuando sea una estructura así como esta que está contadita, ¿no? Que realmente tiene en unas partes, se ve que en unas partes pues puede tener menos crujías o en otra parte puede tener más. Pero si ustedes tienen una estructura con 20,000 columnas, pues obviamente va a tener una redundancia grande y pues automáticamente va a tener 1.25. Pero vamos a ver otro ejemplo para poder reforzar esto. De sí traje 2 porque realmente sí es un tema que nos confunde un poquito. Entonces vamos a iniciar de nuevo. Olvidemos el pasado y vamos a iniciar de nuevo con esta estructura.
Vamos entonces. Entonces, vamos a ver otra vez. Ahí está. Vamos a empezar en dirección X. Vamos a contar cuántas líneas de defensa paralelas a esa dirección. Entonces tenemos una línea de defensa y dos líneas de defensa paralelas. Entonces tengo dos líneas de defensa. Dos líneas de defensa. Ahora, ¿cuántas crujías hay en esta dirección? Hay una, hay dos, hay tres. Tres crujías. Entonces voy a ver cuál le corresponde. Dos líneas de defensa. En row 1 dice estructuras con al menos dos marcos o líneas de defensa. Listo, dos líneas. Ya cumplí la primera. Que disponga de al menos dos crujías. Bueno, aquí nos pasamos y ya son tres crujías, entonces también está bien. Entonces aquí le vamos a poner un row de 1.25. Y ahora en la otra dirección, que es la Y, vamos a ver, aquí hay, voy a usar otro color, aquí hay una línea de defensa, otra línea de defensa, otra línea de defensa y otra línea de defensa. Son cuatro líneas de defensa. Sin embargo, solo hay una crujía. Una crujía. Entonces automáticamente cuando solo hay una crujía, pues es un row de 0.8. Entonces, en resumen, podríamos llamar que las crujías son importantes, porque las crujías son las que determinan cuál va a ser el valor de este row, ¿no? No es lo mismo viéndolo así en planta, digo en perfil o en fachada, no es lo mismo tener una estructura así. Este es un marco ya, ¿no? No es lo mismo tener una estructura con solo dos patitas que una estructura con otras dos patitas más, ¿no? Obviamente esto pues va a absorber todos las fuerzas sísmicas que van a ir en esa dirección. Entonces, cuando ustedes tengan automáticamente solo dos patitas, es automáticamente ponerle en punto 8. Es lo que les comentaba de si usáramos una casita habitación, con solo muros alrededor, pues obviamente, pues hagan de cuenta que son dos patitas nada más. Que son dos patitas nada más. Entonces, a ver, no sé qué pasó, se alocó esta cosa. Permítanme, quiero borrar pero no me deja. Bueno, voy a crear, bueno, aquí está, aquí está nuestra estructura. Entonces ahora regresamos a esta. Vean que si nosotros ponemos solo dos patitas o dos muros, pues obviamente automáticamente su redundancia va a ser muy, muy pequeñita, de 0.8. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos esto? Recuerden, un muro es una línea de defensa. Entonces ahora tenemos una línea de defensa acá, una línea de defensa acá y una línea de defensa acá. Entonces ya tenemos dos crujías y ya puede llegar a ser una redundancia de 1. Y si tenemos más muros, que bueno, ya en una casa habitación ya casi no, es lo máximo que podríamos encontrar un muro a la mitad o una línea de defensa a la mitad, pero 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 ya no encontramos más en una casa habitación, pero bueno, pues al menos nos sirve para pues ponerle una redundancia de 1. Y bueno, pues ya cuando haya muchos muros, haya mucha densidad de muros, pues ya hasta podemos llegar a un 1.25. Entonces este factor por redundancia, por hiperestaticidad, nos indica eso. Y bueno, pues adicionalmente vamos a ver lo que nos dice la norma técnica, que les digo es muy similar. De hecho aquí ya la podemos encontrar con la letra K. Solo que esta ya viene, digamos, se incluye en una formulita, en otra formulita, pero los factores son los mismos. Aquí está.
Y algo, no les había mostrado el de sobreresistencia, que aquí está también, que era solo había de dos, el número 2 y el número 1.75. Y aquí, por ejemplo, el 2 es para estructuras de mampostería y para otros tipos de Q3. Y para los mayores de Q, los menores de Q3 se bajaba a 1.75. Pero ese era del sobre resistencia. Ahora, del que les acabo de enseñar, que es de redundancia, vean aquí es lo mismo, 0.8, 1 y 1.25. Y también me menciona sobre las crujías. Aquí dice, para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos, que tengan menos de 3 crujías resistentes. Ya estamos hablando otra vez de crujías. El 1 nos dice para estructuras de mampostería, de madera, con 3 o más crujías. Y bueno, aquí que tengan 3 o más crujías resistentes, ¿no? Entonces todo eso va a depender, el K1, de la redundancia que nosotros tengamos en nuestra estructura. Y bueno, finalmente nosotros tendríamos el factor por irregularidad, que este sí ya es un tema muy por aparte, digamos, que ahora ya hasta la norma técnica complementaria nos trae un capítulo completo hablando de la irregularidad, que lo cual pues, es muy genial, es un gran avance que ya se penalice la irregularidad, porque pues no es justo que pues se anden construyendo cosas bien extrañas y anden digamos, explotando al ingeniero de que haga los caprichos arquitectónicos, ¿no? Pero bueno, pues ya existen esos factores, que bueno, pues en la nueva norma técnica de sismo, por eso le puse un asterisco ahí, porque ya tiene otros factorcitos que van cambiando, por la penalización de la irregularidad. Sin embargo, en el SACIT aún lo maneja como en la norma 2017, que son 3 factorcitos, que es 1, 0.8 y 0.7. Y en el manual de obras civiles también es un 1, un 0.9, un 0.8 y un 0.7. Entonces es importante reconocerlos porque pues, la irregularidad va a ser importante. Pero bueno, para poder nosotros definir qué factor le va a corresponder a nuestra estructura, vamos a que depender de una listita. Una lista, en este caso, esta es de 13, de 11, 11 y este es de 13, de 3 incisos, 11 incisos, que nos van a ir diciendo si nuestra estructura cumple con las irregularidades. Pero pues les digo, la norma técnica ahorita complementaria de sismo de 2023 ya no nos trae una listita. Ahora ya lo divide en tipos de irregularidades. Que si es una irregularidad en planta, que si es una irregularidad en elevación, o que si es una irregularidad que ocasione torsiones muy, muy fuertes, ¿no? Y por eso es que les digo que ya no usa los valores como tal, pero pues el SACIT aún los mantiene. Por eso los puse acá. Y bueno, pues esto les digo, de esa listita, si no cumplimos algún punto o más de 2 puntos, entonces pues ya nos va a ir diciendo, no, pues si no cumples estos puntos, pues te toca 0.9. Y si no cumples estos puntos, te toca 0.8. Y si no tocas estos puntos, te va a corresponder 0.7, ¿no? Y bueno, y gráficamente, ¿qué le pasa a nuestro espectro? Pues gráficamente ahora esta meseta hace que se agrande, ¿no? Hace que pues se vaya, digamos, haciendo más grande, incluso llegando a valores entre TB y TC. Entonces este factor de irregularidad hace que ese valor valor de aceleración siga más constante. Es decir, nosotros ya habíamos aplicado alguno de los factores anteriores. Supongamos que nos había quedado acá, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si nosotros penalizamos con alguna de estos factores, pues nos va a regresar otra vez hacia arriba. Y pues ahora sí, si nos toca en algún punto acá, pues nos va a tocar una aceleración más alta, ¿no? Que la que podíamos haber tenido ya usando aún así que sea tu estructura con un Q igual a 4, que sea con un Q igual a 3, que sea redundante,
o que sea, digamos, que tenga una sobreresistencia alta, si a pesar de que cumpliste eso, pero tu estructura está toda irregular, toda extraña, pues eso también cuesta y te va a hacer que tu espectro, pues tome estos valores, ¿no? Entonces, por eso es importante también que nuestra estructura no sea tan irregular, porque pues de nada va a servir todo lo que hayamos hecho, ¿no? Que bueno, pues tristemente es lo más común, que todas las estructuras sean muy irregulares. Entonces ahora imagínense si todo lo ponemos en el peor escenario, básicamente no reduciríamos nada y estaríamos nosotros pues diseñando con el espectro transparente regional, ¿no? Ya para qué lo reducimos, ¿no? Pero pues obviamente todo eso pues va a costar muy caro. Y muchos pues toman omiso este tipo de análisis y pues van haciendo ahí unas cosillas, ¿no? En vez de tomar un punto 9, pues dicen, no, todavía aguanta un punto 1, ¿no? O un 1, perdón. Y en un Q, ¿no? Es un Q igual a 1.25, ¿no? Pero bueno, le pongamos Q2, ¿no? Entonces, todos esos factores, como es tan fácil cambiar un factor, pues pues se lo hace, ¿no? Pero recordemos que todo lo tenemos que, digamos, soportar con una memoria de cálculo o soportar con la normativa y pues digamos, con resultados, ¿no? Es decir, mi Q igual a 3 de concreto, que yo lo quiero hacer dúctil, entonces lo voy a soportar pues con el armado, ¿no? Por ejemplo. La redundancia, ¿no? Ese sí, ni cómo esconderme, porque esa sí depende de la estructura como está, ¿no? Y la irregularidad también. Es así, ni cómo esconderse, porque si está muy irregular, pues ahí puede ocasionar algunos problemas si no lo tomamos de la manera adecuada. Entonces, estos son los valores que nosotros nos vamos a usar para determinar o para reducir nuestro espectro. Ojalá, más o menos, si lo conocían, pues más o menos ahorita quizás ya lo vean de otra manera, ya no lo vean como un factor, sino ya lo vean ahora como como penalizaciones que tiene cada estructura por ser concebida como la concibieron, ¿no? Desde el tipo de material hasta su geometría. Entonces, pues vamos a ver ahorita, les voy a enseñar un Excel, que igual se los voy a dar a ustedes para que ustedes lo tengan, que es un Excel donde pues, bueno, ya tiene el rato que lo hice, pero pues son los espectros, tanto el del Prodigy como el del SACID, pero pues obviamente están construidos en una hojita de Excel. Lo único que nosotros tenemos que alimentarle de datos es la aceleración regional, ¿no? Que es así, les comentábamos ayer que eso, la aceleración, pues lo sacan, en el caso del Prodigy, lo saca probabilísticamente, ¿no? Y en el caso del SACID, pues en el software automáticamente me lo da, en el SACID, en lo que es las normas técnicas complementarias, ¿no? Entonces esos son los datos que sí nos van a hacer regresar otra vez a los mismos programas, ¿no? No podemos hacer una hoja de cálculo sin depender de esos softwares. Pero pues aquí me va a servir para mostrarles a ustedes cómo van variando estos factores y ustedes puedan observarlo de manera detenida. ¿Vale? Entonces vamos a ir uno por uno para que vean cómo va cambiando. Entonces vamos a empezar con el de ductilidad, el factor de comportamiento sísmico Q. Entonces les voy a poner la gráfica del pródisis. Vamos a empezar con el pródisis y van a ver lo siguiente. A ver. Bueno, pues mejor lo hago grande esta parte y van a ver acá el pródisis. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un espectro de diseño. Vean ese anaranjado. Es el espectro, ¿no? De espectro de diseño transparente regional o espectro elástico. Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir una zona sísmica C, un tipo de suelo 2 y
bueno, la aceleración la voy a dejar así. Y bueno, vamos a ver los valores que cambian, ¿no? Lo voy a dejar todo en 1 para que empecemos desde un 0, desde la parte inicial y veamos cómo se comporta esto. Ahí está. Entonces vean, bueno, no sé si se alcanza a ver, si no déjenme hago a ver si se puede hacer más grande. Si no, a ver, vamos a ver si se puede hacer más vamos a ver, lo voy a hacer más grueso. Ahí está. Déjenme, le voy a aumentar el grosor para que ustedes lo puedan observar. No me deja. Bueno, quizás si me acerco, mejor lo puedan observar bien. Porque si no va a pasar algo feo. Entonces vean ahí, este espectro rojito que ven que está sobre el espectro naranjita, es el que vamos a empezar a modificar. Vean que cuando todo está en un valor de 1, pues todo se conserva igual. Hagan de cuenta que es el espectro transparente regional, ¿no? Todo está en su lugar, ¿no? Entonces nosotros ahorita vamos a empezar a reducirlo con los factores que las propias normas nos platican. Entonces vamos a empezar con el factor reductor por ductilidad o el factor de comportamiento sísmico. Entonces voy a suponer que vamos con un 1.25. Van a ver cómo ese espectro va a cambiar. Vamos a ver. Bueno, pues no varió tanto. Es que a veces se pone medio loco. Ahí está. No se había actualizado. Entonces ahí ese es el 1.25. Vean qué pasó. La meseta pues desapareció y pues se hizo como un columpio, ¿no? Digamos, una rampita, ¿no? Entonces ya no tenemos meseta. Entonces vamos a continuar, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir con 1.5. Vean, se bajó más. Y vean que no solo esta parte del espectro, digo, de la meseta, pues se va bajando, sino también la aceleración va reduciendo un poco. No tanto, pero sí va reduciendo. Entonces voy a suponer un Q de 2. Vean, ya se redujo bastante. Ahora voy a ponerle un Q de 3. Vean, ya se redujo otro poco. Ya esto parece un medio círculo. Y con el mayor, un Q igual a 4. Ahí está. Vean que se redució más. Se redució. Esta es la mayor reducción que nosotros podemos esperar en un espectro con solo mover la Q. Vean cómo la meseta desapareció totalmente. Bueno, ya había desaparecido desde el primer Q, pero ahora sí ya ni se nota la transición entre TB, entre TB y TC. Ya ahí como que ya se perdió. Bueno, ahora vamos a dejarlo con un Q igual a 1. Vamos a regresarlo con un Q igual a 1. Se pone medio locochón esto. Ahí está. Ya lo regresamos con un Q igual a 1. Ahora vamos con el siguiente, la sobreresistencia. Recuerdan que la sobreresistencia estaba en unos valores de ¿qué? En unos valores de 2, 2.5. Perdón. ¿Dónde estás? Aquí está la sobreresistencia. Está en valores de 2, 2.5 y 3. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces le voy a poner una sobreresistencia de 2. Vean, bajó demasiado. Ahora le voy a poner una sobreresistencia de 2.5. Bajó otro poquito. Y ahora una sobreresistencia de 3. Vean, va bajando, ¿no? Entonces aquí podemos observar que con una sobreresistencia de 2 ya bajamos demasiado del espectro. Con una sobreresistencia de 2 ya
se bajó bastante, ¿no? Esta es la sobreresistencia que produce el material o el sistema estructural, más bien dicho, ¿no? Bueno, ahora vamos con el de redundancia. Voy a dejar en 1 otra vez esto. Y vamos con el de redundancia, que está en los valores de 0.8, 1 y 1.25. Entonces vamos a nuestra hojita Excel y vamos a ver cómo se va reduciendo. Entonces redundancia, vamos a ponerle un 0.8. Vean, si le pones un 0.8 se va para arriba, ¿no? Se va para arriba, ¿no? Incluso hasta se hace más grande, ¿no? Porque es una... Recuerden que la redundancia de 0.8 es la mínima, no es la de... Para estructuras que solo tienen 2 líneas de defensa, estructuras que solo tienen 2 piernitas. Entonces, pues hasta se va por fuera, ¿no? Probablemente esto ocurre porque pues los demás lo tenemos en 1, pero cuando tenemos una combinación de todos, pues obviamente nunca pasa eso. Vamos entonces con un 1.1, un valor de 1, que pues es el que ya conocemos, y con el valor de 1.25. Vean, bajó considerablemente y es el que está bajando en esa manera. Vean cómo va cambiando con estos espectros, con estos factores. Ahora, vamos con el factor de irregularidad. Entonces yo le voy a poner un 0.7, que es el menor. Bueno, no se ve ningún cambio. Vamos a ver el 0.8. Tampoco se nota un cambio. El 0. El 1, bueno, pues el 1. Entonces, ¿por qué no notamos un cambio? Bueno, porque recuerden que digamos, una de las funciones de este alfa es pues alargar la meseta. Entonces aquí, como estamos en la propia meseta, sí se está alargando, pero pues no lo podemos ver porque está sobre la meseta del espectro más más grande. Sí, dime. Ok, vale. Bueno, entonces ahora vamos a ver una combinación de todos estos. Vamos a ver que eso sí es lo que realmente se hace, ¿no? No se hace uno por uno, sino se hace una combinación de estos. Entonces vamos a ver que mi estructura la tenga con un Q igual a 3. Q igual a 3. Una sobreresistencia de 2.5. Una redundancia de 0.8. Vamos a suponer que no tiene mucha redundancia. Y un factor de irregularidad de 0.7. Entonces ahí ya tenemos nuestros factores, digamos, pues ya incluidos completamente en nuestro espectro de diseño. Entonces vean cómo bajó o cómo pasamos de un espectro envolvente muy grandote a un espectro más pequeñito con aceleraciones más pequeñas, ¿no? Que esto no quiere decir que la reestructura no vaya a resistir. Sin embargo, esto nada más nos quiere decir que estamos haciendo un diseño más, más no exacto, pero sí más, más preparado para una estructura específica. Entonces, lo normal, un Q igual a 2, con una sobreresistencia de 2, con una redundancia de 1.25, vamos a suponer, y con una irregularidad de 1, ¿no? Entonces, vean, pues se va cambiando todo esto, ¿no? Por ejemplo, a veces la redundancia a veces se maneja en 1, ¿no? Pero pues vean que un pequeño valorcito pues puede cambiar. Y esto, donde, digamos, esto que tiene que ver con la Navidad, ¿no? O con nuestra estructura, ¿no? Pues recordemos, ¿no? Que nosotros vamos a tener un periodo de la estructura, entonces el periodo puede que caiga aquí o que caiga por acá o que caiga por acá. Entonces, dependiendo de eso, pues van a ver las formas que ocasionan estos, ¿no? Entonces, por eso era importante conocer gráficamente qué valor cambiaba al mover o qué valor gráficamente cambiaba al mover uno de estos factores. Por ejemplo, una estructura de mampostería, una casita habitación,
pues va a ser una casita habitación muy rígida. Entonces, la rigidez lo podemos traducir con periodos muy pequeñitos. Entonces, supongamos que nuestra estructura rígida, su periodo esté aquí, entonces yo voy a tener esta aceleración. Pero vamos a ver cómo va a ir cambiando conforme nosotros vayamos pues poniendo los factores. Entonces, por ejemplo, yo le doy un Q de 1, pues más o menos varía un poquito. Pero ahora, si le doy una sobreresistencia de 3, vean que pues aquí sí bajó bastante. Que yo le doy una redundancia de 1.25, vuelve a bajar, pero le doy un factor de irregularidad de 0.7. Entonces, pues no genera mucho cambio en ese aspecto. Entonces vean cómo yo estaba aquí con una aceleración, diseñando con una aceleración acá, pero ya con esos cambios que yo le hice, pues ya puedo aportar con una aceleración acá, y estamos hablando todavía de un Q de 1, es decir, de una estructura de mampostería normal. Entonces todo eso, lo de la sobreresistencia, bueno, la sobreresistencia es mentira, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Nos daba 2.5 como mínimo, ¿no? Entonces, aún así, vean, nos mantenemos por acá. Entonces, vean cómo pasamos de la aceleración esta a una aceleración más pequeñita acá, sin cambiar el factor de ductilidad y solo, por ejemplo, añadiéndole más redundancia, es decir, añadiéndole más muros y pues logrando que no sea tan irregular mi estructura. Y bueno, pues todo eso pues lo podemos ir cambiando, ¿no? Pero pues igual a veces no nos emocionemos tanto porque, por ejemplo, puede caer en una zona, en vez de una zona C, una zona D. Entonces vean, aquí está como en punto 20, entre punto 20 y punto 4. Ahora, si yo me voy a una zona mayor, una zona D, vean, cambia otro poquito, ¿no? Va cambiando, ¿no? Pero ahora que estoy en un tipo de suelo 3, ¿no? El más feo que hay. Vean, pues cambia la forma, ¿no? de esta parte, ¿no? Pero pues también va a influir la aceleración, el acero, ¿no? Que también va a ir cambiando. Entonces, no es un juego, pero sí es irlo modificando para pues obtener resultados más, digamos, más precisos. Y bueno, esos son los factores que modifican a nuestro espectro. Y ahora sí, ese espectro que nosotros vamos a obtener, ese sí ya nos va a servir para nuestro análisis estático y nuestro análisis dinámico modal. El que se usa para estructuras B1, B2, perdón, B2, A1 y A2. Entonces, ya este espectro ya lo podemos usar para ese tipo de estructuras, ¿no? Este es el espectro el que nosotros usamos, ¿para qué? Pues para ponerlo en un software, ya sea en, no sé, Tabs, SAP. Entonces este espectro ya lo ponemos allá y ya nos corre ya el análisis dinámico, ¿no? Ya ven que ahorita ya esos análisis ya los hace bien rápidos y bien fáciles los softwares. Entonces, pero nosotros tendríamos que alimentarle de algo, y ese algo es este espectro. Es este espectro el que nosotros vamos a alimentarlo, ¿no? Entonces ahora, como última actividad, me voy a ir al SACIT y van a ver los espectros, cómo cambian en esa parte. Aquí es exactamente lo mismo, voy a cambiar exactamente lo mismo, voy a ponerle un Q de 1, vean ahí, un Q de 1, una hiperestaticidad de 1, por ejemplo, un Rho de 1 y ya todo lo dejé de 1, ¿no? Volvemos a la parte inicial otra vez. Y ahora sí, voy a ir, pero un poquito más rápido. Voy a ir, por ejemplo, en la Q, voy a poner un Q3 y vean, pues baja, ¿no? Le voy a poner un Q4 y baja más, ¿no? Hiperestaticidad, bueno, aquí le voy a poner un 1 otra vez. Hiperestaticidad, le voy a poner un 1.25 y vean, pues va bajando, ¿no? Vean, la meseta se mantiene.
bueno, lo voy a tener en 1 otra vez y aquí le voy a poner un row de 2 y vean, pues bajo, ¿no? Entonces, vean cómo gráficamente pues va cambiando. Ahora voy a crear una situación, voy a ver que sea un Q igual a 3, una hiperestaticidad de 1.25 y un row de 2, ¿no? Está bien ahí de 2, ¿no? Entonces vean cómo se disminuyó bastante. Le voy a poner un Q de 2, que es lo más común, y vean. Casi este es el espectro que más o menos casi siempre se usa. Pero bueno, todo depende de la estructura. Entonces, así es como nosotros podemos modificar el espectro. Pero bueno, esto que estamos viendo son en las hojas de Excel, ¿no? Que es nada más ir cambiando acá. Ahora, ¿cómo lo vemos en sus softwares específicos de cada una de estas dos, del manual y de la normativa? Recordemos que para esto pues nos tenemos que ir al SACIT. Entonces vamos a ir al SACIT, así como hicimos ayer, pero ahora sí ya van a entender los otros incisos que nos preguntaba ahí, ¿no? Que no sabíamos, decíamos que le íbamos a dejar en 1 porque aún no lo conocíamos, pero hoy ya lo conocemos, entonces ya vamos a verle un poquito más de sentido a esa parte. Perdón. ¿Dónde está SACIT? Aquí está. Ahí, aquí está entonces. Voy a entrar al SACIT y voy a Gmail. Voy a poner ahí está. Bueno, entonces, vean aquí, volvemos a entrar al SACIT. Voy a poner unas latitudes, unas longitudes. Voy a irme hacia esa zona. Y bueno, mientras carga, vamos a ver, ahora sí, el factor de hiperestaticidad, ya sabemos qué es, tiene que ver con la redundancia, ¿no? Entonces aquí otra vez, 0.8, 1 o 1.25. Entonces aquí podemos elegir ese valor. Factor de importancia, eso sí ya lo vimos en la clase de ayer, ¿no? Y bueno, el factor de irregularidad, ahora sí ya sabemos cómo se maneja, aunque aún no hemos visto la listita que vamos a hacer, ¿no? Eso lo dejé para otra clase porque pues como si es un tema más por aparte, pues valdría la pena no llenarnos de tanta información el día de hoy. Entonces, todo esto pues también lo puedo cambiar. Y aquí me hace una pregunta, ¿la estructura es de mampostería? Y esta pregunta es una pregunta muy fácil, que nosotros podemos decir sí o no, ¿no? Pero esta va ligada a la sobreresistencia. ¿Por qué? Bueno, porque recuerdan que solo tenemos de 2, o es un 2 o es un 1.75. Y bueno, el 2 está para estructuras de mampostería. Entonces, preguntándote eso, ya pueden ellos determinar, o el software puede determinar si es un 2 o es un 1.75. Entonces, si te pregunta si es de estructura de mampostería y tú le dices que no, pues le va a poner automáticamente una de 1.75. Pero si tú dices que sí, le va a poner una sobreresistencia de 2. Entonces no te pregunta como tal la sobreresistencia, pero sí te pregunta si la estructura es de mampostería, ¿no? Entonces aquí como que ya se tarda un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando. Igual a veces se pone medio extraño. Pero no sé por qué le sucede eso. Pero bueno, ya igual vimos ayer cómo funcionaba, pero pues nada más les quería ver que vieran esto, ¿no? Y bueno, pues al final, ya en procesándolo, pues nos daba este espectro, ¿no? Que ahora sí ya podemos entender un poquito más los resultados que nos daba, ¿no? Vamos a abrir el PDF que nos generó. Y ahora sí ya podemos ver por qué nos da tantos espectros, ¿no? Porque cada de esos espectros, pues nos lo indica para un Q.
ya sea Q1, Q1.5, Q2, Q3 o Q4. ¿Por qué? Pues porque recuerden aquí en la parte inicial no nos pregunta qué Q queremos. ¿Vean? No hay ninguna parte que Q queremos. Entonces, como no nos pregunta, de una vez nos da todos los Q que existen, ¿no? Todos los Q que maneja la norma. Entonces, por eso es que hay como 1, 2, 3, 4, 5 espectros, ¿no? Pero pues aquí ya usamos el que nosotros queramos, dependiendo la Q, ¿no? Entonces por eso aquí nos pone la lista de todos esos espectros. Y ya nosotros pues vamos a agarrar el que a nosotros pues nos funcione. Y ahora, hablando del pródisis, el pródisis es muy similar a las hojitas de cálculo que yo tengo. Es solo ir cambiando ese valorcito, solo que ahorita les voy a decir dónde exactamente se cambian esos valores. Que está muy fácil, incluso si ustedes entran, pues van a poder deducir dónde es, pero por si no, por si tienen, si se les surgiría alguna duda, pues ahorita les voy a decir dónde van a cambiar esos valores. Entonces, ahorita mientras abre el pródisis, vamos a esperar un poquito. No sé por qué está tardando. No es normal. Ahí está. Vale, entonces nosotros, ¿qué decíamos? Pues elegíamos una ubicación. Aquí en el espectro de diseño poníamos la importancia estructural y después pues caracterizábamos el terreno, es decir si es un tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Me acuerdo que le habíamos puesto 500 y le habíamos puesto una altura de 3 metros y nos daba un suelo tipo 2, ¿no? Esto igual lo vimos en la clase pasada, cómo funciona eso. Y ahora nosotros nos vamos aquí en la pestañita que dice estructuras y amortiguamiento. Entonces nos vamos ahí y ahí nos aparece como mi hojita de Excel. Nos aparecen las gráficas y nos aparece aquí los factores que modifican al espectro. Y pues esto ya lo vimos cómo va, ¿no? Entonces le pongo un 2 y me modifica. Le pongo aquí un 2.5, un 1.25, un 1.8 y ya vean cómo va cambiando. Y bueno, pues para guardarlo es exactamente igual como lo hicimos la clase pasada. Venimos acá, clic derecho, ver datos de espectro. Y aquí ya lo guardamos en la carpeta que nosotros pues queramos, ¿no? Y bueno, finalmente esos serían los factores que nos van a reducir los espectros tanto en el SACIT como en el PRODISIS. Y vean lo que les comentaba al principio de la clase, hay para otros tipos de estructura, que aquí está para estructuras industriales, para péndulos invertidos, chimeneas, puentes, tanques, aerogeneradores. Y vean, si mantienen su vista fija hacia este lado, van a ver que son los mismos factores, el de ductilidad y el de sobreresistencia específicamente. Vean, bueno, aquí ya se agregó redundancia y en edificios es donde más valores tenemos, ¿no? Por eso es que es más fácil comprender el tipo de edificio porque así ya vamos a comprender los otros tipos. Bueno, entonces, pues ya con esto, pues ya sabríamos cómo obtener nuestro espectro de diseño modificado. Y ahora sí, ya nada nos detendría para nosotros empezar a hacer nuestro análisis estático de una forma bien, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a este espectro vamos a conocer un valor. En la parte estática, específicamente solo es un valor, que es el valor de la aceleración. Digamos, todo esto que vimos, todo este pancho, solo para un dato, pues sí, pero ese dato, sí es importante tenerlo porque es el dato que va a definir las fuerzas sísmicas que nosotros, pues, a la que vamos a someter a nuestra estructura. Entonces, por eso era importante comprender esto de los espectros, saber cómo se construyen y cómo podemos modificarlo y de qué depende su modificación para poder determinar un datito que es la aceleración. Esto hablando de un método estático, que es nada más ver dónde está el periodo y pues tomar esa aceleración y ya hacer nuestro cálculo. O simplemente tomar la aceleración máxima también y hacer nuestro cálculo. Pero también debemos de haber comprendido esto. Y bueno, finalmente, algo que quería dejar al final nada más como comentario, que también puede reducir el espectro,
es el amortiguamiento que vemos acá arribita, que este también se puede modificar por ese factorcito que es el amortiguamiento, que ese sí solo o nos permite modificarlo en el pródisis. En el SACID el espectro de amortiguamiento es el que ven acá, es 5%, y la norma nos dice que es 5% y que todos sus aspectos se basan en ese amortiguamiento de 5% y no va a cambiar. De hecho, la norma técnica de 2017 todavía podía cambiarse si así se quisiera, pero ya en esta nueva norma ya no influye el amortiguamiento en la construcción de los espectros. Sin embargo, aquí sí, en lo que es el pródisis, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado porque depende mucho de la estructura. Por lo regular yo les recomendaría que lo dejáramos en 5, que es el que las normas nos indican que es el que debemos de dejar, las normas técnicas, ¿no? Pero el manual de obras civiles nos dice que lo cambiemos dependiendo el sistema estructural, y aquí están los valores de amortiguamiento que nosotros podemos cambiar. Entonces, el valor de amortiguamiento va a ir diferenciado del sistema estructural. Por ejemplo, para estructuras de concreto reforzado nos dice que pongamos 5. Para marcos de acero arrastrados por contravientos nos pone un 4. Para estructuras de mampostería confinada de bloques macizos nos pone un 7. Entonces, pues podemos nosotros variarlo. ¿Y esto en qué nos afecta o en qué nos ayuda? Pues bueno, por ejemplo acá, vean que si yo le pongo un valor de 7, que es el de mampostería, vean, ese azulito es el factor modificado por amortiguamiento, que vean, se hizo más chiquitito. Ahora acá vean los valores que voy a crear una situación y voy a cambiarle aquí otra vez a 5. Vean, se produce una leve, casi imperceptible. En esta zona se produce ese cambio. Le voy a poner 7 otra vez. Vean, se elevó un poquito. Le voy a poner un 8. Bueno, ese no existe. Un 3, por ejemplo. Vean, cambió un poquito, ¿no? Entonces, quizás cambie en decimales, pero a veces esos decimales a veces sí importan un poquito. Pero como les digo, yo les recomiendo que lo dejemos en un amortiguamiento del 5% ahorita en un método estático. Ya en un método dinámico, ahí sí ya cualquier ayuda es importante, ¿no? Porque ya es un poquito más exacto, entonces ahí sí hay que ponerle más atención. Pero para métodos estáticos podríamos conservar con un 5%, ¿vale? Nada más para que lo tengan en cuenta que estos espectros también se modifican por ese factor que es el de amortiguamiento. Y todo es basado en esta tablita. Y bueno, pues aquí dice, de acuerdo a la definición de espectros de diseño elásticos, está implícito un valor de amortiguamiento estructural de 5%. Es lo que les digo, que ese 5% es para todo. Dice, el valor de amortiguamiento depende del material y la estructuración, con lo que la mayoría de los casos es menor que 5. Dice, se requiere modificar las ordenadas del espectro multiplicados por el factor de amortiguamiento, que es lo que son los que se indican acá. Es lo que dicen ellos que lo requieren, ¿no? Pero les digo, esto sí es importante para un análisis dinámico. Por un análisis estático, no influye mucho. Y bueno, esos serían los factores ahora sí que modifican el espectro, y pues con eso ya podemos iniciar nuestros cálculos para hacer nuestro digamos diseño de sísmico o nuestra obtención de fuerzas sísmicas que le van a pegar a nuestra estructura. Bueno, entonces ahora sí, pues vamos a acabar por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por mantenerse todavía en otro día de curso. Pues es un curso muy, muy pequeñito, pero que estoy seguro que les va a ayudar. Les decía, se escucharía un poco académico, pero
no es nada, no tiene nada de académico. Esto también les va a servir en la parte profesional, porque pues es algo del pan de cada día que se usa este tipo de, de diseños, ¿no? Y bueno, pues recuerden nada más ahí en el Classroom, si ustedes si tienen con la inquietud de seguir aprendiendo, pues ahí están unas pequeñas tareitas que ustedes pueden hacerlas para pues poder seguir reforzándose en este tema. Les digo, no nada es obligado, pero pues para los que quieran reforzar un poquito estos temas, ahí están las pequeñas tareas que les va a servir pues, para que ustedes sigan aprendiendo de este tema, ¿no? No para poder aprender un tema es necesario practicarlo, ¿no? Y por eso puse las tareitas ahí en el Classroom. Y también, aunque no hagan las tareas, también hay material, voy a estar haciendo material. Ahí están las normas, el manual de obras civiles, las normas técnicas y este pequeño resumen de las normas que yo hice para ustedes. Ahí también lo encuentran. Y también en un rato les voy a subir estas dos hojas de Excel para que ustedes las tengan por si quieren ver cómo se construye o cómo se construyó o sí, cómo se construyen los espectros. Van a ver aquí, pues si se fijan acá, van a ver las fórmulas, que todas esas fórmulas pues están acá atrásito, que son las de la norma, ¿no? Son las fórmulas que la norma nos trae para poder construir este tipo de espectros, ¿no? Entonces ahí lo van a tener por si ustedes quisieran aprender más sobre la construcción de los espectros. Entonces, muchísimas gracias, Inges. Espero pues hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y los veo en la siguiente clase que sería hasta el martes, miércoles, hasta el jueves. Entonces, nos vemos, Inges. Cuídense mucho, pasen bonita noche. Hasta luego. Nos vemos, Inge Fabián. Nos vemos, Inges. Nos vemos, Inge Isma. Nos vemos. Buenas noches. Pasen bonita noche. Sí, ¿nos quieres comentar algo? Creo que sí, te equivocaste. Nos vemos, Inges. Feliz noche. Nos vemos, nos vemos.